Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 12. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, mis hermanos. Del versículo 1 al versículo 7 lo leemos de manera antifonal. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues nosotros somos Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por él. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vamos a orar. Estaba meditando en esos cánticos que cantamos esta mañana, porque tiene que ver mucho con el tema de hoy. Primero, el Señor Jesús vino y sufrió, dejó su trono y vino a la cruz y murió por nosotros y resucitó. El otro himno que cantamos tenía que ver con nosotros, que nos transforme, que nos cambie, que nos ayude a entender qué es lo que Él está haciendo. Y el último que cantamos, ¿cuál fue? Tú eres mi sustento. Y de eso se trata nuestra enseñanza en esta mañana. Vamos a orar. Señor, por favor, añádenos bendición a nuestra vida a través de tu palabra. Cuando hablo de bendiciones, que podamos, como decía tu siervo, aplicar la escritura, Señor. Ayúdanos a no escuchar tan pesadamente, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestros sentidos. Ayúdanos a armonizar nuestra vida y nuestro corazón con esta bendita palabra. Señor, ayúdanos a salir de nuestro razonamiento, de ese pensamiento, Señor, que nos cautiva, que nos atrapa, Señor. Ayúdanos más bien que nuestra mente esté inundada por tu palabra, Señor del cielo, que podamos verdaderamente disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Aún, Señor, sabemos que la disciplina no es motivo de gozo, pero que nos va a transformar y nos va a cambiar, nos va a ayudar, Señor, a ser esas personas que tú quieres que nosotros entendamos que debemos ser. Gracias, bendito Señor, te doy en esta mañana por tu poderosa palabra, por la comunión de los santos, amado Señor. Te doy gracias también por cada uno de los hermanos que no están en este lugar, unos están de viaje. Guarda sus vidas, sus corazones, ayúdalos, fórmalos, fortalécelos en todo. Gracias, mi Señor, te doy en esta mañana. Gracias, Dios, bendícenos y ayúdanos. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Qué tal esta semana? Ha sido dura, ¿cierto? Un poquito. Le puse no título, sino un encabezado para iniciar nuestra enseñanza, y es razones para soportar tiempos desalentadores. ¿Quién no ha entrado por prueba? ¿Quién no ha entrado por dificultad? Si alguno no ha entrado, déjeme decirle que hay un problemita con usted, hay un problemita en su mente y en su corazón. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Todos vamos a ser participantes de la disciplina y del sufrimiento, gústenos o no nos guste, porque es lo que la Escritura enseña. Dice nuestro texto central: mire al Señor Jesús, mírelo en todo, y vamos a ver los ejemplos de Él. El versículo 1 arranca diciendo: por tanto,
lo cual está diciendo todo lo que he venido diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 tiene que ver con esto, y aquí es donde los voy a llevar. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya estamos rodeados por una nube grande de testigos, y esa nube grande de testigos aparece en el capítulo 11, que era lo que nosotros estábamos mirando. Abel, Abraham, Noé, Sara, Enoc, ¿quién más? Rahab. Y dice nuestro texto que como espectadores del cielo están animándonos mientras avanzamos para superar el desánimo presente, lo que le escribe el apóstol a los hebreos de la época que han entregado su vida al Señor, y que nos está diciendo a nosotros: no se desanimen ante las pruebas y las dificultades. Mucha gente quiere botar el camino del Señor, seguir otra vez en esa vida que nunca le dio nada, pero que en su acuerdo mental piensa que le va a dar algo esta vez, pero eso es una mentira muy grande. Y el texto nos da a entender como si en el cielo estuviesen mirándonos a nosotros. Es un ejemplo, dándonos ese apoyo y diciendo: por favor, lean nuestras historias, lo que pasó con nosotros, para que ustedes no se desalienten y caminen en este camino que trae muchas espinas. Les decía, como espectadores del cielo animándonos mientras avanzamos para superar el desánimo presente, como en una competencia atlética. Por eso decimos que la epístola es escrita por el apóstol Pablo, porque es el único que siempre habla de competencias, como de atletismo. Corremos la carrera, siempre está hablando de eso. Son testigos a nosotros de la fe y la resistencia. El término nube expresa poder. Siempre la nube no puede representar aquí una cosa y allí la otra. Poder de una gran cantidad de personas. ¿Dónde está ese poder? En el Señor Jesús, en la fe. Amén. El pecado puede detenernos, pero también hay cosas que pueden no ser pecado, que es lo que dice nuestro texto. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Hay un peso, y del pecado. No es el peso del pecado, hay un peso y hay pecado. Les decía, el pecado puede detenernos. El pecado, usted sabe que no rompe la comunión con Dios, sino que la empaña. Como cuando estamos en un automóvil, se cierran los vidrios y el calor de las personas hace que se empañe. El pecado empaña nuestra relación, no nos deja tener claridad. El pecado puede detenernos, pero también hay cosas que pueden no ser pecado, ese peso que estamos hablando, sino que son simplemente obstáculos que se pueden evitar, o mejor, evitan que corramos con eficacia la carrera que Dios tiene para nosotros. La ociosidad es un descanso en la vida de las personas. Pero ¿qué hacemos en esos momentos y cuando convertimos nuestra vida en ociosidad? Hay cosas que no pueden ser pecaminosas, como detenerse a ver una película o estar a toda hora meditando en un paseo o en cualquier cosa. Eso no es pecaminoso, pero le puede ser un obstáculo o un peso para su caminar en el Señor. Porque esas cosas que usted no satisface se le comienzan a tornar en una carga, y lo que es carga trae un peso. Y es importante que nosotros comencemos a soltarnos de todo eso. Hay algunos que están disfrutando hoy, por la gracia y misericordia del Señor, de un hogar. Pero hay otros que están solos. Y los que están solos tienen ese peso de la necesidad de tener otra persona al lado. Ese peso puede estorbarle. No es pecaminoso, pero ese peso puede estorbarle. Y es importante que nosotros entendamos. Si usted tiene ahorita a su esposa, a sus hijos, disfrute su vida en familia. Pero recuerde que le debe entregar la vida al Señor. Debe entregarle todo al Señor. Es muy importante. Porque todos somos pasajeros en este bus de la vida. Habrá un momento en que tenemos que bajarnos de este recorrido. Y es importante entenderlo. Si nosotros vivimos agobiados con ese peso de que yo necesito una persona, de que yo necesito cualquier cosa,
no sé qué es lo que tenga usted en su mente, ese peso puede ser un obstáculo para su carrera. A ver, es como el atleta ponerle una maleta en la espalda y ponerlo a correr por la pista. Esa maleta le va a hacer un estorbo. Y aquí el apóstol está diciendo, muchachos, hermanos, por favor, quítense todo peso. Primero el pecado y todo peso que le hace una carga a usted que no lo deja funcionar. En el momento donde el apóstol está escribiendo, tenemos gente que trae el peso del judaísmo encima y no saben qué hacer. Y unos tienden a regresarse. Por eso se escribe la epístola a los hebreos. Por eso se escribe esta carta a los hebreos, diciéndoles, no se desanimen por el simple hecho de que ustedes estén teniendo luchas, dificultades, persecuciones. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que dice nuestro texto. Perdónenme, creo que me salté uno. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mejor imagen de quién es nuestro, es una imagen, porque lo que él vivió fue algo totalmente horrible. Y es importante que nosotros pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Vamos a avanzar un poquito. Dice nuestro texto que corramos con perseverancia. Perseverar. Dios quiere que corramos la carrera y que la terminemos bien. Eso es lo que Pablo habla en Hechos capítulo 20, verso 24. Si alguien lo quiere leer, por favor, diga amén cuando lo tenga. Señora. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo del ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Siempre el apóstol está ahí en esa... Él dijo, bueno, yo en la vida he caminado, he paseado, me he divertido, he hecho cosas, he estado en la sinagoga, he hecho muchísimas cosas en la vida. Ahora que conozco al Señor, solo tengo una meta, y es decirle a los hombres que el Señor vive, y que el Señor ha venido a perdonar los pecados de los hombres, y no voy a dejar que nada interrumpa eso en mi vida. No como muchos de nosotros que llegamos al Evangelio, pero queremos seguir en esa amistad. No hay una entrega absoluta. Por eso es que no vemos resultados en ciertas cosas de nuestra vida espiritual y de nuestro caminar con las demás personas. Porque no hay una entrega total, no hay una entrega absoluta, como dijo Murray. Nosotros debemos entender que para que las cosas funcionen debe haber una entrega. Sin entrega no sucede absolutamente nada. El verso 2 dice que debemos mirar al Señor Jesús, el ejemplo máximo. Él es nuestro enfoque. El Señor es nuestra inspiración, nuestro ejemplo. Y cuando dice que miremos al Señor, mirar implica apartar la mirada de otras cosas y fijar la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces utilizamos unas frases tan hermosas. Imagínate cómo sería tu día hoy si el Señor hoy viniese y estuviese en tu casa. Y eso nos llena de una inspiración. Pero la verdad es que yo debo entender que el Señor está todos los días conmigo y debo entender que debo mirarlo a Él. Cuando estoy atravesando una lucha tengo que verlo a Él. ¿Por qué atravieso estas dificultades? ¿Por qué atravieso estos problemas? Les digo que mirar implica apartar la mirada de otras cosas y fijarla. Eso es lo que en el texto está diciendo. Jesús, aquel que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el fin. ¿Y el fin será? El Señor perfeccionará la obra hasta el fin, y el final del trabajo de Él es perfeccionarnos a nosotros, hacernos perfectos en Él. Mire lo que dice aquí este Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Escuche esto. El cual,
por el gozo puesto delante de él, ahí, no quiero quitar esta imagen, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. ¿Cuál es el gozo que él tiene? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que el Señor ve en su sufrimiento y en su lucha como gozo para soportar esa aflicción? La transformación del creyente. Amén. La victoria en la cruz. La victoria en la cruz, que tiene que ver con nosotros, y es la transformación del creyente. Eso es lo que el Señor tiene en mente. Eso es lo que Él nos está mostrando. Dice que debido al gozo colocado ante Él, soportó la cruz, soportando habladurías, falsos testimonios, le golpeaban. ¿Y qué hizo Él? No respondió ni una palabra, simplemente se mantuvo firme en su fe. De la misma manera, el Señor entregó su vida y lo hizo gracias a esa perspectiva que Él vio. ¿Cuál era el gozo? Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10. Porque es lo mismo que Él viene hablando. Quien lo tenga, diga amén, y lo leemos. Hebreos capítulo 2, verso 9 y 10. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Primeramente es el autor de la salvación el que tiene que sufrir, y luego sus hijos van a sufrir. Estas enseñanzas no las queremos oír, pero usted las está viviendo. Señor, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? ¿Acaso los otros son mejores que yo? ¿Son mejores? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué tengo que atravesar yo por estas luchas? La lucha de la economía, la lucha de mi soledad, la lucha de la pérdida de un hijo, la lucha de una infidelidad, cualquier tipo de dificultad que se esté enfrentando. La pregunta es el por qué, Señor. ¿Por qué nos metes en esta situación? Nuestro texto dice que Él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Y hay un mensaje para nosotros. En la misma manera que Él consideró como poca cosa la vergüenza, para nosotros la vergüenza es algo muy grande. La apreciamos. Usted aprecia la vergüenza, usted aprecia el desplante. Cuando digo aprecia es porque usted le da mucho realce a eso. Y por eso es que se enreda y se atrapa. Y aquí tenemos el que vive avergonzado, y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Aunque vamos a sentir el golpe de que una persona hable mal de nosotros, no vamos a rendirnos ante eso. Cuando yo me siento humillado, le di lugar a ese desprecio, o sea que ese desprecio lo aprecié. Pensé que es muy grande. Por eso el texto dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Hay un mensaje para nosotros, en la misma manera que Él consideró como poca cosa la vergüenza. Y yo quiero que estemos analizando en eso, en esas palabras, porque nosotros hay veces valoramos más lo que no debemos valorar. Dígame si cuando a usted le hacen un desplante, usted no le da realce al desplante. Y se vuelve el desplante más grande que la virtud de lo que el Señor le ha entregado a usted. A veces apreciamos más las cosas que no debemos apreciar. Como poca cosa la vergüenza que el mundo buscaba arrojar sobre el Señor. Ese oprobio, ese mal reporte que el mundo puso sobre Él. Él soportó esto con el fin de que sus almas no se cansen ni se debiliten. Nosotros somos llamados a estimar altamente lo que Él hizo.
si el Señor no le puso cuidado a las habladurías, si el Señor no le puso cuidado a la sátira, a las malas palabras y a la burla, nosotros, ¿por qué sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué tú sí le pones cuidado a eso? ¿Por qué sí le pones cuidado a la habladuría? ¿No estás poniendo los ojos en Jesús? No estás poniendo los ojos en Jesús. Señor, fue que me miraron, fue que me dijeron, fue que no me dejaron. Ante el sufrimiento de él, dice: hijo, ¿qué está sucediendo? Nos prendemos, hay veces las personas hablan en unos tonos que no nos gustan. Pues me toca sintonizar mi oído al tono del hermano, porque el hermano solo habla así. Entonces voy a tener cuidado cuando el hermano o la hermana me hable. No para quitarme del lado de él. Hay veces tenemos ciertas particularidades en la manera de expresarnos. A veces somos duros, otras personas son muy tiernas. Hay unos efusivos, otros muy serios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso de las personas. Debemos aprender a vivir con eso. Yo también tengo mis errores. El problema es cuando pensamos que no los tenemos. Ahí está la lucha. Ahí está la gran dificultad. No debemos estimar las cosas que no deben tener estima. Una mala palabra, ¿por qué voy a estimar eso? No digas eso. Sencillo, no voy a corresponder a esas cosas. ¿Por qué? Porque el autor y consumador me enseña. O cuando la escritura dice que el Señor se volvió a pelear con ellos. Jamás, jamás. Perfeccionando los hijos a través de la corrección. Sigue nuestro texto diciendo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que ustedes no se desanimen cuando alguien hable mal de ustedes, porque ustedes ni siquiera han derramado sangre por ese asunto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿El Señor Jesús necesitaba ser castigado? No. Pero dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y eso es un texto que va muy profundo, mucho más allá de lo que nos imaginamos. El Hijo de Dios padece, Hebreos 5:8. El Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién lo tiene? Amén. Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén, gracias, mi hermano. Porque el Señor al que ama, porque el Señor al que ama, disciplina. El texto no dice porque el Señor al que ama lo bendice. Al que ama lo disciplina. Las bendiciones son consecuencia de la obediencia. Y a veces la obediencia no son... Una bendición no necesariamente implica un bien para mí. Me explico. Para mí una bendición es que me haya llegado cualquier cosa material. Sea dinero, mercado, ropa, lo que sea, para mí eso es bendición. Pero bendición también puede ser, en medio de mi obediencia, una enfermedad que me lleve a entender la grandeza de Él. Eso no cabe en nuestras mentes, ¿cierto? No cabe. Es imposible que esto sea así. Es imposible, no lo puedo creer. Verso 5, es debido a que olvidamos nuestra posición en el Mesías como hijos. Y como hijos somos disciplinados por nuestro Padre Celestial cuando desobedecemos. Cuando desobedecemos, yo nunca desobedezco, ustedes tampoco, ¿no? Pero no entendemos por qué la disciplina. Si viene la disciplina es ¿por qué? Estamos indisciplinados. Cuando desobedecemos, cuando nos movemos de manera inapropiada, cuando hacemos cosas que no debemos hacer, viene la disciplina. Pero viene la otra parte. Fíjate en algo, y es que cuando hacemos lo correcto,
seremos perseguidos por el mundo. ¿Por qué no nos persigue el mundo? Y ambas cosas tienen un resultado positivo, nos hacen ser conforme a la imagen de Dios. Cuando usted está en desobediencia con el Señor, disciplina. Y cuando usted está en la rectitud del Señor, viene la enemistad con el mundo. Por juntos lados es perseguido para que usted no se acomode, no se acomode. ¿Se ha visto cuando nos acomodamos en un trabajo, en un negocio, en una relación? A mí me sucede casi todos los días, por eso he tenido cuidado. Yo digo, fulano de tal, qué persona tan ejemplar, y al otro día se me voltea. Esa persona que yo creí que era tan ejemplar, me muestra su naturaleza. Entonces he aprendido a decir, el Señor los bendiga y los ayude, pero no a exaltar a ningún hombre, ni a ninguna mujer, porque me gano mis problemitas por eso. Todas estas situaciones vienen de parte del Señor para desacomodarnos. En el siglo I, el apóstol está diciéndole a los hermanos, no se desanimen, no se desalienten. Estamos sufriendo una persecución. Pero recuerden al Señor cómo lo persiguieron, cómo padeció, cómo sufrió Él. Porque en medio de ciertas circunstancias nos desanimamos y ya queremos botar todo. ¿Por qué quieres caminar con el grupo? ¿Por qué no quieres caminar individualmente? ¿Sabe usted que parte de la disciplina del Señor es llevarte a caminar solo? Solo. Es importante entender esto. Vamos a mirar lo de hijos. Los hijos adoptivos con referencia al pacto. Hay hermanos que son así. Ellos dicen que a ellos no hay disciplina, ellos van a ser bendecidos y ellos nunca van a pasar por un proceso. Entonces aquí tenemos un poco de ovejas que el Señor ha limpiado, pero tenemos una que no. Pero aquellos hijos, el hijo adoptivo con relación al pacto, puse otra figura. Aquí tenemos una familia, pero tenemos un niño de otro color. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a analizar un momentico. El matrimonio es un pacto, ¿cierto? Y dentro de ese pacto, los hijos son legítimos. El hijo que no es del matrimonio se le denomina bastardo o ilegítimo. Eso es así. Nuestra sociedad ha cambiado esto. Lo ha cambiado y gracias al Señor porque tiene que ver con el corazón del Señor con respecto al pacto. El matrimonio es un pacto y dentro de ese pacto los hijos son legítimos. Alguien que nace fuera del matrimonio es ilegítimo o bastardo, como decía la hermana. Si hay alguien que no recibe la disciplina, es resultado de que ellos son literalmente ilegítimos y no hijos. No están dentro del pacto de la gracia, porque todos los que entran en el nuevo pacto son partícipes de disciplina. Porque no hay hijo perfecto, todos necesitamos corrección. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol. Dice, ustedes quieren pertenecer al otro pacto, pero ese pacto está invalidado. Ustedes son de un nuevo pacto, del pacto matrimonial entre el Señor y la iglesia. Y si ustedes son de la iglesia, van a participar de la misma situación que participó su Señor. Eso es lo que le está escribiendo. No se desanimen, no piensen que por seguir al Señor su fe va a decaer, porque miren al autor y consumador de la fe, le está diciendo a los hebreos, como nos lo dice hoy a nosotros. No se sienta raro, no se sienta mal, no crea que Dios lo está persiguiendo como un día lo dijo Job. Job un día se sentó y dijo, Señor, ¿qué pasó? Si entre todos los mortales allá hay más, ¿por qué no me quita la vida y me voy más bien? Y así descansa su merced de estarme castigando y yo descanso de que me castigue. Eso es lo que dice Job en el libro. Pero luego va a ir entendiendo lo que el Señor está haciendo. Si Dios no te disciplina, tú no tienes una relación bajo pacto. Solo los hijos son disciplinados. Amén. Cualquier circunstancia difícil que se está presentando en tu vida tiene un propósito de parte de Dios. Si estás ahorita en la zona de confort y de recreo y no estás pasando una situación dura, regocíjate. Regocíjate. Disfruta esa situación.
Pero cuando venga el momento de tu dificultad y de tu lucha, también regocíjate de la misma manera y entiende que el Señor te está transformando. Está cambiando tu manera de ver las cosas. Alguien dijo una vez, si unos padres tienen un niño con síndrome de Down, qué mejor que otros padres que ya pasaron por ahí para ayudar a estos nuevos padres con ese niño que tiene síndrome de Down. La disciplina es una formación en nuestra vida. A veces decimos, no, yo he aprendido del Señor. Muéstralo en tu carácter. Muéstralo en tu carácter. Muéstralo en el momento de la crisis, cómo te comportas. Muéstralo, por favor. No te estamos pidiendo excelencia, pero muéstranos lo poquito que has aprendido del Señor, aunque Él te ha dado mucho. No seas grosero, no seas altanero, no andes así, mi hermana, tú sabes. Esto es una comunidad de personas, de creyentes. Si no nos amamos entre nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Y tú por qué no puedes amar a alguien? ¿Por qué? Porque tus valores están muy dimensionados. Cuidado con eso. El autor de la fe nuestra menospreció el oprobio. Sus palabras no me hacen daño. Sus burlas no me hacen daño. Porque tengo mis ojos puestos en el galardón. Y mi galardón es que me los voy a llevar a todos conmigo. Por eso no voy a decaer ante eso. Esas son las palabras del Señor. Esas son las palabras de nosotros. Porque lo estamos aprendiendo de Él. Menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio. Es que mi esposa es altanera. Menosprecie ese oprobio. Menosprecie eso. Ayúdela. ¿Estamos entendiendo qué es menospreciar el oprobio? Es dejar esas palabras insultantes a un lado. No me haces daño con eso. No me haces daño. Y aunque como en la cara que veíamos así, tú sientes ese fuego, lo dominas. Lo dominas. Mi Señor dominó. A Él lo golpearon, se le burlaron, le dijeron, ¿eres tú el Mesías? ¿No tiene Él el poder? Obvio que sí. ¿Y les hizo caso a sus palabras? No. Por eso entender quién es nuestro maestro es algo tan difícil, Dios mío. Pero que vamos mirando su ejemplo, vamos mirando lo que Él hizo. Si Dios no te disciplina, tú no tienes una relación bajo pacto, solo los hijos heredan. Dios nos disciplina para que la justicia sea manifestada en nuestras vidas, se formarnos a la imagen de su precioso Hijo. Transformarnos, cambiar esas actitudes. Todos hemos cometido errores, todos hemos fallado y todos hemos pecado. Pero nuestro texto nos está diciendo, y después de que cometimos pecado, vino el quebrantamiento, viene la aflicción, que es la disciplina del Señor, para transformarnos, cambiarnos. ¿Sabes tú cuándo entenderás? Perdónenme en estas ilustraciones tan jocosas y jacarandosas. ¿Cuándo entiendes tú una persona que sufre de un dolor de muelas si no es cuando tú lo sufres? ¿Cuándo entiendes tú la pérdida de un ser querido? Hasta cuando tú no lo pierdes. Por eso el Señor aconseja en la Escritura que debemos estar pendientes de las necesidades de los hermanos. Y así en ese entrenamiento, que es lo que va a pasar en el capítulo siguiente, vas a aprender qué es lo que sucede verdaderamente en la vida del Señor. Vuelvo y le reitero, la disciplina es para que aprendamos la justicia. Nuestro texto, para continuar leyéndolo. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, no sé por qué sufro. Porque ya tú eres hijo. O sea que el Señor castiga a sus hijos. Sí. Sí. A nuestros bebés, ¿cómo le es de útil una palmada en esa cola cuando están muy rebeldes? ¿Esa palmada sabe dónde le hace doler a él? Dentro. Dentro.
El contacto físico es para que entienda dentro suyo su rebeldía. Y por ella misma viene la transformación en la vida de él. Comienza a entender qué es la corrección. Hoy nuestra sociedad dice que no se deben corregir los hijos con castigos físicos. No sé quién inventó esa ley. Pero la ley bíblica dice que se debe castigar. Y el padre castiga. Y si no, por favor, arranquen de su Biblia, Hebreos, no, tienen que arrancar un mundo de hojas en la Biblia. Un mundo de hojas. Porque nuestro Padre nos disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. No, yo no lo venero, sí. Y usted ve por ahí los memes que dicen, hoy en día le contestan así al padre, y antes, el chancletazo, el palazo, el cable de la plancha. Y decimos, gracias a Dios, me corrigieron. Y si no, quién sabe dónde estaría. Y es importante entender eso. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo. Ya no es tristeza que lo castiguen, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y qué bueno es cuando nuestras madres nos castigaban, ¿no? Bueno, yo crecí bajo la corrección de mi madre. Y eso fue importantísimo en mi vida. Tuve un padre que era muy salvaje, muy violento, era, perdónenme mi señor las palabras, no tengo ni palabras como describirlo. Era un hombre que lo cogía a uno y lo estrellaba contra la pared, lo golpeaba a uno de una manera que no era. Ahorita, hablando de esto me vino a la mente. Y hablando de la corrección para nuestros hijos, no debemos dar bofetadas, pellizcos, puños, jalonazos. ¿Quién dijo eso? No seamos salvajes, nosotros no somos animales. Una corrección debe ser sana. Por eso dicen que tenemos un poquito más de carne en la parte de atrás, para que nos den ahí el barazo. Y hasta cierta edad se castigan los niños. De ahí para allá tiene que haber una educación, el hablarles. Bueno es aprender a enseñar a nuestros hijos hablándoles desde pequeños sin necesidad de castigo físico. Eso es una bendición. Es una bendición. Y es importante que nosotros lo aprendamos. Por lo cual, mire los hermanos cómo están, los hermanos hebreos y muchos hermanos dentro de la iglesia. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Manos y rodillas fortalecidas. No se desanimen en medio de la prueba, porque el Señor traerá retribución. Anímense mutuamente cuando estén pasando en alguna dificultad cualquier hermano. ¿Por qué nos da envidia que un hermano prospere? ¿Por qué? ¿De dónde ese mal? ¿Y por qué en cierta medida? Hay una expresión que dice, no me alegro pero siento un fresco. Cuando un hermano enferma o le pasa algún accidente o algún problema. ¿Por qué tenemos esa actitud en nuestro corazón? Necesitamos ser corregidos. Necesitamos que nos quiten esa suciedad de nuestra mente y de nuestro corazón. Y quiero por favor que vayamos un momentico a Isaías. Capítulo 35, que es de donde
el autor de Hebreos saca el texto de las manos y los pies. Dice: se alegrará el desierto y la soledad porque están en una época tremendamente difícil en Israel y el Señor los está castigando. El Señor está castigando a Israel y los metió en su disciplina. Pero luego dice que ¿para qué es esta disciplina? Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Es lo que estamos leyendo en Hebreos. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y salvará. Y por eso utiliza el apóstol este texto para recordarles a ellos que la disciplina del Señor siempre va a traer una retribución, que no siempre van a ser castigados, pero que no se desanimen por esta prueba que están llevando. Ellos están en la lucha de estar llevando el evangelio y tienen un grupo de judaizantes martirizándoles la vida. Pero gracias a ese sufrimiento de ellos es que el evangelio siguió a través de las edades. Entonces dice nuestro texto en el versículo 12, ya sabe de dónde sale, ¿no? Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Su contexto es disciplina pero restauración. Disciplina pero restauración. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El desánimo nos vuelve descuidados y despreocupados. Escúcheme, en el desánimo, ¿se ha sentido usted así? ¿Por qué viene el desánimo? Estoy siendo disciplinado. Está siendo disciplinado porque ¿qué no está mirando? Quitamos la mirada del Señor y la puse en mis circunstancias. Y ahí me tienen que llamar la atención. ¡Ey! Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Esta leve tribulación momentánea pasará. Pero si quita los ojos del Señor, entonces, ¿por qué a mí? Comienzo a enfatizar es en mi sufrimiento, en mi lucha. Porque no me dan respuesta. Es por eso que viene el desánimo. El desánimo viene cuando quito los ojos del Maestro. El desánimo nos vuelve descuidados y despreocupados por nuestras relaciones personales. Debido a eso, es lo que Dios hace al disciplinarnos, de modo que seamos sanados, que no nos vayamos por el camino incorrecto, adquiriendo una enfermedad espiritual y nos vamos a torcer en el camino. Fortalecer los brazos caídos. Aumenten gradualmente su capacidad espiritual para la obediencia a Dios. Calma tus rodillas vacilantes. Usted sabe que las rodillas endebles habla del miedo. Controla tus emociones y deja de temer al mundo. Es lo que está diciendo ahí el texto. ¿Sí quedó claro? ¿O lo reitero? Cuando habla de las manos, cuando habla de las rodillas, de los pies, de lo cojo, estamos en unos temores que no nos corresponden. La senda para sus pies está establecida, la senda es el Señor. Deje de estar mirando para otro lado y mire el autor de la salvación. Verso 15. ¿Qué pasa cuando entra el desánimo? Florecen las raíces de amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. ¿Qué es una raíz de amargura? Vamos a Deuteronomio. No, déjenme en avanzo aquí, ya vamos a Deuteronomio. Raíz de Deuteronomio 29, vamos a ver. Sino que se me olvidó el versículo donde está.
Alguien que lo encuentre, por favor, Deuteronomio. (29:18). Se me olvidó poner el versículo ahí. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses. Tiene que ver con idolatría. Esto no es, ay, que me puse triste y me brotó una raíz de amargura y entonces voy a contaminar a los hermanos. Y, ay, es que esa hermana es más fea, y ese hermano es más gordo, me cae gordo. No, esa no es la raíz de amargura. La raíz de amargura es esta. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz de hiel que produzca ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, óigalo, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Entiende el texto? Hermoso. Aquellos que piensan que obstinadamente caminan con el Señor, no le obedecen al Señor, pero que tienen paz con Dios. ¿De dónde? Eso es una hiel de amargura, eso es un ajenjo. Es un ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: puedo hacer lo que se me dé la gana y Dios a la final no me va a decir nada. Esa es la raíz de amargura, de la que nuestro texto en el cual estamos estudiando nos está hablando. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay personas que piensan que ellos no van a atravesar por el mundo de la disciplina. Vuelvo y lo repito, hay personas que creen que toda la vida van a vivir en mundo aventura. Y ese pasaporte es para un día. Créanmelo. Y hasta donde alcanzó a montar en las atracciones. Porque de ahí para allá usted no puede coger ni un avioncito, ni el trencito, ni los jueguitos para irse para la casa. Tiene que enfrentar la vida y las situaciones que hay. ¿Me están comprendiendo lo que estoy diciendo? Habrán momentos de dificultad en su vida. No podemos renegar. Debemos dar gracias al Señor. Damos gracias en lo bueno y damos gracias en lo que aparentemente para mí no es bueno, pero que es la disciplina del Señor. Raíz de amargura, Deuteronomio 29. Son las personas que se bendicen a sí mismas en su corazón y dice: tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón. Los hombres del primer siglo quieren abandonar el camino del Señor y creen que por abandonar el camino del Señor van a tener paz. No se engañen. No se engañen, porque al alejarse de la gracia del Señor no van a disfrutar el caminar con Él. ¿Quién es el que le da paz al corazón abatido? Es Dios en su obediencia. Sigue diciendo: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú fue el modelo de todos los hombres de mentalidad carnal que quieren las bendiciones sin proceso, sin tener que pasar el proceso, la formación en el quebrantamiento. El quebrantamiento nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a entender quiénes somos. Muchas frases. Dios nos llama y nos lleva por el camino del quebrantamiento, porque mi orgullo es ofensivo a los hermanos, porque mi altanería es ofensiva. ¿Ha visto esa gente que Dios les regala algo y dicen: gracias al Señor, a mí el Señor sí me ha dado de todo? Y el hermano por ahí pasando necesidades. No, es que tengo un hijo que está enfermo. Uy, gracias al Señor, a mí mis hijos sí no se me han enfermado. Por favor, aprenda a hablar. Aprenda a hablar. Aprende a expresarse. Sus palabras están hiriendo a la gente. O sea que Dios sí lo ama a usted y ahí le tiene la mala. No,
No, así no es. Aprendan a hablar. Aprendamos, dijo la cartilla Coquito. Aprendamos a hablar. Aprendamos a expresarnos. Hay una bendición que Dios te entregó, disfrútala calladamente, y si puedes compartirla, hazlo. Pero hay gente que con sus comentarios pisa. No, ese negocio me ha ido más. Uy, a mí sí me va bien. Cosas que tengamos cuidado, tengamos cuidado. Dios te bendice, te da tu provisión. Comparte. Las bendiciones son para eso, para compartirlas, para ir hacia adelante con los hermanos, no para tratar de demostrarle a la gente. Cosa que a mí me choca es cuando a veces me encuentro con personas que me súper bendecido, varón, mega hiper bendecido. Yo, uy, hermano, ¿verdad? Es tan chévere porque por aquí está pesado, por aquí ha estado pesado, pero no nos alejamos de la comunión con el Señor. Pero son expresiones que si el hermano está pasando sus bendiciones, tenga cuidado. Amén. No, hermano, es que estoy, eso le pasa, hermano. Yo en cambio si mantengo mi hogarcito, vivimos contentos. Por favor, usted no sabe el proceso que nos ha tocado. No me golpee tan duro. Pero voy a menospreciar ese oprobio. No le voy a poner cuidado. Es importante. Esaú es un modelo del hombre que se deja llevar por los asuntos carnales, por la comida. Esaú es un problema. Esaú solo mira lo temporal. Él no quiere proceso, él no quiere sufrimiento. Si su maestro es de sufrimiento, su maestro muere, su maestro y el mío, en una completa vergüenza ante los ojos de los hombres, en un madero. Para él muere en un completo triunfo de haber hecho lo que él hizo. Son dos perspectivas totalmente diferentes. Es la advertencia que nos está haciendo aquí el apóstol de hacer acuerdos religiosos en nuestra mente. De decir que estoy bendecido porque camino mal con el Señor. De pensar que a mí no me va a pasar nada en esta vida porque yo camino con el Señor. Tengamos cuidado porque todos somos partícipes, todos, según Hebreos capítulo 12, de disciplina. Sigamos. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida, y mire, registren la comida, vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No el arrepentimiento, sino la primogenitura. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está tomando 3 ejemplos. 1, ¿qué hemos visto? La raíz de amargura. 2, Esaú. 3, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice aquí que cuando viene la presencia del Señor en Sinaí era tan terrible que Moisés dijo: estoy lleno de temor y de temblor, estoy espantado. Dice que se estremeció toda la gente que estaba en el campamento, eso ya lo hemos leído. Porque ya sabéis versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. En la primera aparición del Señor, ahí en el monte Sinaí, todo el pueblo se asusta. ¿Cuál es la gran diferencia? Aparentemente eso también incluía a Moisés. La diferencia fue que Moisés superó su miedo y estuvo dispuesto a subir al monte porque sabía que su vida estaba en manos de Dios. Todo el pueblo dijo: no, yo no me meto en eso. Que hable Moisés. Moisés también se asustó, todo el mundo se asustó, pero vino
La convicción de parte del Señor, y Moisés dijo, voy a seguir al Señor, voy a ir al monte y voy a meterme allá. ¿Qué le está diciendo a los hebreos del primer siglo? No tengan temor por esta tribulación que está sucediendo, su vida está en las manos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está comunicando hoy? No se desalienten por las pruebas que les vienen. Unas son consecuencias de nuestros propios pecados, pero el Señor está utilizando esto para transformarnos. No se desalienten, sus vidas están en las manos de Dios. La misma palabra para todos. La misma palabra para Moisés, la misma palabra para el pueblo, la misma palabra para los hebreos del primer siglo, y es la misma palabra para nosotros. Nuestra vida está en las manos de Dios. Vamos acercándonos al final. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. A ver. El apóstol les está diciendo, miren muchachos, ha llegado el nuevo pacto. Ese templo donde ustedes quieren ir a congregarse, se los digo, va a ser destruido. No tengan temor a las persecuciones que están sufriendo. Su vida está en las manos del Señor. No se desanimen, no se desalienten pensando que ustedes están siguiendo un hombre que no es el Mesías. Él es el Mesías. Ya se los dije durante 11 capítulos. Ahora es hora de que se fortalezcan en el Señor y sigan para adelante. La voz del Señor para nuestras vidas. No se desalienten si no ven la respuesta de lo que están pidiendo. Sigan mirando al Señor. Porque la Biblia dice que el Señor, colocando sus ojos frente al galardón, siguió hacia adelante. ¿Y lo recibió? Sí, lo recibió. ¿Recibirá usted lo que el Señor le ha prometido? Claro que sí. Claro que sí. Pero soporta las aflicciones. Cumpla su ministerio. Vaya hacia adelante. No se desaliente. A veces, esta palabra me la dio el Señor hace muchos años, estando en mis soledades, y el Señor me dijo, no te basto yo. Es una palabra que el Cana le dice a su esposa, pero el Señor me lo hacía entender. No te basto yo más que 10 mujeres en tu vida. O el Cana le dice, no te soy mejor yo que 10 hijos o que 10 maridos. Pero hay una realidad en todo esto. Escúchame lo que les voy a decir. El punto es, no en el desconsuelo, ay, mi Señor es mi proveedor, y lloré. No, Él es mi proveedor. Yo tengo que encontrar el contentamiento en Él. Yo tengo que estar feliz con Él. Si yo estoy en mi casa caminando y a veces entro en el desconsuelo y en el descontento, ¿dónde puso los ojos? ¿Dónde puso los ojos? Pero cuando estoy con Él, todo es en armonía. Me levanto, hablo con Él, hacemos tinto, tomamos tinto, dialogamos. Es una compañía el Señor. Es algo muy grato. Y eso lo tiene que vivir individualmente cada persona. El esposo caminando con su Señor, la esposa caminando con su Señor. Se juntan como una sola carne, pero ellos saben que individualmente se deben a su Señor. Se deben a su Señor. Si ustedes no están caminando así, están creando un vacío en sus corazones. El día que llegue a faltar alguno va a haber un problema gravísimo, porque no han entendido que no es una salvación colectiva. En nuestras casas es una salvación personal. Dijo el predicador, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Todos son hijos. Por lo tanto, cada uno va a participar de sus dificultades. Así estén los dos, estén en hogar, estén en comunidad, como quiera que estén. Es importante que nosotros entendamos eso. Aquí hay dos apartes que quiero que miremos. Me gustaría hablarles sobre el dolor, la tristeza, cómo el Señor nos acompaña, pero quiero más bien que lo aprendamos y lo disfrutemos. A veces disertar tanto sobre el dolor no nos ayuda tanto como a acompañar al hermano en el dolor, ¿no? Hay veces son frases. Cuando muere el ser querido de alguien, no tengo frases. Como lo acompaño en el dolor. No, lo acompaño aquí un ratico. Y en estos días, cuando le llegue la soledad, charlamos. A mí me llenaron el botiquín con esa medicina. Yo cargo un botiquín que el Señor me dio, y la medicina es para después. Cuando muere un ser querido, es después que yo tengo que llevarle todo eso, porque él lo necesita.
o ella lo necesita. Hay personas que están ahí en los momentos, ¿no? Cada uno tiene su labor y cada uno tiene su... No me vayan a malinterpretar y a maljuzgar. Cada uno tiene su lugar. Yo soy uno de que en el momento de la crisis no tengo palabras. En el momento que entró la dificultad, pero en el caminar de la dificultad, sí, ya tengo la medicina. Porque ahí fue donde me entrenaron. ¿Sí me están entendiendo el punto? Cada uno es entrenado en sus ángulos. Cada uno es entrenado en ciertos momentos respectivos. Si son creyentes, pues yo qué le puedo decir, partió la hermanita, partió el hermanito. Obvio que uno no va a decir, gócese hermano que está en la presencia del Señor, no. Pero va acompañando y le va diciendo, no, mire, ellos están allí, ellos están allá. Y es importante que nosotros aprendamos a darle la medicina a las personas. Dice aquí nuestro texto que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué está hablando él acá? ¿La iglesia? Habéis acercado al monte de Sión, la iglesia, a la ciudad del Dios vivo, la iglesia, a la Jerusalén celestial, la iglesia, a la compañía de muchos millares de ángeles, la iglesia, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, entramos al nuevo pacto, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por favor, no desechen al que habla. ¿Quién es? El Señor. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esto es un contexto de Ageo capítulo 2. Vamos a mirarlo. Versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. Ojo con la palabra. Recuerden que la escritura se interpreta a ella a sí misma. Cuando hay ciertos apartes, vayan, miren, herramientas útiles para los estudiosos de la escritura, un buen diccionario y una buena concordancia. Diccionario para entender las palabras y la concordancia para llegar a las palabras que por el momento las tiene desconocidas. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Acabamos de leer que el Señor va a hacer temblar el cielo y va a hacer temblar la tierra. Contexto, haré temblar todas las naciones. Ya, va a hacer estremecer a Jerusalén. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí captamos el mensaje? Bueno. Viene hablando el Señor de que va a estremecer la ciudad de Jerusalén, y ahora dice, mía la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver la plata con el oro? Aquí en este contexto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando dice, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo, Ageo es el contexto de eso. Dios reclama todo el oro y la plata. Cuando el Señor dice, mío es el oro y mía la plata, el oro representa el cielo y la plata, la redención. La redención. Luego dice que la gloria de esta casa, de este templo, será mayor que la primera. Los metales son símbolos, la plata es el metal de la redención y el oro significa la naturaleza divina. Este es el material con el que se está construyendo este templo espiritual. Cuando dice que Él moverá las cosas,
si dice que va a mover la tierra, nosotros ya hemos visto esas figuras en Apocalipsis. Repetimos, toda figura que estamos mirando en Apocalipsis se repite en toda la Biblia. La tierra que representa el pueblo de Israel. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino las autoridades espirituales. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios. La remoción de las cosas movibles es el antiguo pacto. Las inconmovibles no será movido. Y el texto termina diciendo, seamos respetuosos, mire lo que dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud en medio de nuestras pruebas, tengamos gratitud en medio de nuestras dificultades, y mediante de ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué toca este punto acá? Por lo que va a pasar a decir en nuestro próximo capítulo. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Termina aquí el capítulo diciendo, y aunque viene la conexión con el otro, aunque tengan pruebas, aunque tengan luchas y dificultades, Dios está con nosotros. No crean que cosa extraña les está sucediendo, porque Dios es el que está trabajando en nosotros y Él produce en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. Para nosotros que estamos acá en este contexto, si usted está pasando una situación difícil, ponga los ojos en el Señor. Mire al Señor, va a tener descanso. Esta prueba no le va a durar para siempre. Esto va a pasar. Vendrá el momento en que usted descansará, porque fue formado. Y es importante que lo entendamos. Y en medio de esta formación usted ayudará a otros a levantarse. ¿Qué dijimos? Nada de desprecios dentro de la comunidad del Señor, que es lo que el apóstol está enfatizando ahí. Quisiera tener casi todo un día para explicarles este solo capítulo que está tan lleno de riqueza para que nosotros lo entendamos. Pero por la premura del tiempo pues les doy aparte, si así su merced toma un apunte y va a su casa a seguir escudriñando. Porque me parece a mí que eso es lo que a ustedes les encanta. El Señor dijo a ustedes que les encanta escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es importante que nosotros vayamos a la Escritura a santificarnos. ¿Con qué nos santificamos? Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres ser cada día más limpio? Báñese en las aguas de la palabra. Descanse. Esta situación que hemos venido con el asunto del COVID, lo único que yo escucho es la gente agradecida con Dios. Agradecidos. Sustento, protección, cuidados del Señor. Aquellos que entraron en estado pánico, vinieron sus consecuencias. Otros ya estaban en la lista para irse. Y es importante nosotros entender, cuando el Señor nos diga estés inquietos, no corra, no corra. Estad quietos, estés inquietos y conocerán que yo soy el Señor. Hay que aprender a escuchar la voz del Señor. Marchen, la premura, panes sin levadura. Hay que movernos rápido. Porque Él es el que nos manda, Él es el que nos dice, Él es el que nos dirige, Él es el que nos gobierna. Lo hemos hablado acá 1 y 1000 veces. Cualquier decisión, cualquier negocio que usted vaya a hacer, consúlteselo al Señor antes. No se meta en esos problemas que después digan, no, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Fue su premura, usted no consultó.
Porque yo creo que es mi habilidad en el negocio, es mi habilidad en hacer las cosas. No, no es mi habilidad. Es la astucia. Y en la astucia quedamos atrapados. Vamos a orar, mis hermanos.